compartía acerca del obrar de Dios, de la obra del Espíritu Santo, cómo Él a veces obra como de formas paralelas. ¿Recuerdan? Cómo el Señor preparó la vida de Cornelio y cómo preparó la vida de Pedro y cómo comenzó a tratar con ambos para justamente poder tener un encuentro con Jesucristo. Y esto es lo que nosotros vamos a terminar como de ver el pasaje, pero hay algo que Dios es como que trajo de forma especial para ver en este pasaje, y es en relación a la obediencia a la obra del Espíritu. Venimos hablando del Espíritu Santo, yo vengo compartiendo de la obra del Espíritu Santo domingo, jueves. Algunos quizás hasta digan, bueno, ya está, podemos pasar a otro tema, pero la realidad, hermano, es que hoy yo sigo viendo la tremenda necesidad que tenemos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros necesitamos que el Señor nos ayude en este tiempo, que Él pueda estar animándonos, esforzándonos también, ¿no? Porque no todo tiene que llegar como de arriba. La palabra, por ejemplo, para Josué, ¿la recuerda? Ese pasaje inicial que a veces hasta lo dedicamos, que dice ¿cómo? Esfuérzate y sé valiente. Entonces no todas las cosas van a venir como a coronarnos y como a bendecirnos de una manera tan cómoda, podríamos decir. Muchas veces nos tenemos que esforzar, muchas veces tenemos que poner valentía de nuestra parte. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita en este tiempo para poder enfrentar todo tipo de situaciones. Por eso, hermano, yo le animo a que usted prepare su corazón, porque no sabemos qué tipo de situaciones podemos llegar a enfrentar. Pero qué mejor que la obra del Espíritu Santo ayudándonos, fortaleciéndonos para que justamente las situaciones que nos toquen vivir no nos golpeen como una cachetada y que nos tiren y que nos derriben, sino que aún a través de situaciones adversas nosotros podamos mantenernos de pie. ¿Amén? Y me gusta poder buscar en el diccionario, yo esto ya lo he mencionado, algunas palabras que nosotros hacemos uso, pero muchas veces no las terminamos de definir de una buena manera. Si yo hablo de la obediencia al Espíritu, estamos hablando de obediencia. ¿Cómo lo definiría usted a la palabra obediencia? ¿Cómo lo podría definir? Obediencia es obedecer, hacer caso en criollo, pero es claro. Ser fiel. Cumplir una respuesta positiva a una orden. Exactamente. No lo habíamos preparado, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con el responder a ese llamado. Por eso le digo de que el Señor nos quiere capacitar a través de su Espíritu Santo en este tiempo para que nosotros aprendamos obediencia. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está en la desobediencia. Nosotros por naturaleza es como que fluye de manera natural. ¿Qué cosa? No hacer caso, no obedecer, no ser fiel. Todo eso fluye de manera natural, ni siquiera me tengo que esforzar porque tiene que ver con nuestra carne, con nuestra naturaleza caída. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo, para que Él nos ayude. Y yo encontraba una definición justamente de obediencia que dice: proceso que conduce de la escucha atenta a la acción concreta. Para poder obedecer primero tiene que haber un mandato. Tiene que haber una orden, pero yo tengo que escucharla, porque si la orden se la dieron a otro, la obediencia es para otro, pero yo tengo que estar atento si la orden también es para mí. Ahora, si yo escuché esa orden, yo tengo que llegar a la acción concreta, y eso es obediencia, porque yo puedo escuchar que a mí me dicen algo. Yo puedo escuchar, bueno, nene, tenés que lavar la zapatilla, y tal vez te miran y te dicen sí, pero después le ve la zapatilla limpia y ahí se va a dar cuenta usted si obedeció o no, si le hizo caso o no.
Y de esto se trata la capacitación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y nosotros en el pasaje que habíamos visto hace 2 semanas atrás, yo podía ver justamente cómo el trato de Dios venía sobre 2 personas, también en relación a la obediencia. También otra definición es acatamiento de una orden, y bíblicamente es una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios. Porque si a mí Dios me transmite su voluntad y me dice, hija, yo quiero que vayas y le lleves un alimento a esta persona. Esa es mi voluntad, es la voz de Dios para esa persona. La obediencia sería justamente en aceptar, ir y hacer lo que Dios me pidió. Pero no de como, bueno, ay, tengo que ir otra vez yo, siempre yo. Yo siempre decía eso cuando era chico. Siempre yo, otra vez yo, nunca va otro, siempre voy yo. Anda a comprar tal cosa, venía y, se me olvidó tal cosa, anda otra vez. Y otra vez yo, siempre yo, decía, siempre yo. Eso no sería una forma voluntaria. Tiene que ser con gozo en nuestro corazón. Aceptar la voluntad de Dios, de tal vez llevar ese alimento, pero con gozo. Y ahí es cuando realmente yo estoy obedeciendo a la voluntad de Dios. Entonces la idea es que nosotros podamos obedecer de una manera gozosa, responsable, haciendo la voluntad de Dios. Responsable también, hermano. Qué importante es poder entender que cuando Dios nos pide algo, se desata sobre nuestra vida una responsabilidad. Y yo no puedo tomar a la ligera esa responsabilidad, porque es un mandato de Dios, porque es algo que Dios me está pidiendo. Amén. Así que en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de este tema que es la obediencia, y vamos a estar terminando el texto bíblico que arrancamos hace 2 semanas, y es un texto bastante largo, así que vamos a ir leyendo un versículo cada uno, como siempre hacemos en nuestro culto. Buscamos en el libro de Hechos capítulo 10 del 24 hasta que termine, que es el 48. Amén. Dice, un día después llegó a Cesarea Cornelio, estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, levántate, yo soy tan solo un ser humano. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio le dijo, hace 4 días, como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto, vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Él me dijo, Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas y Dios ha tomado en cuenta tus contribuciones para los pobres. Así que envía a algunos hombres a Jope para que traigan a Simón, a quien también llaman Pedro. Él se hospeda en casa de Simón, un curtidor que vive junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarle, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo.
Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte al tercer día y lo dio a conocer abiertamente. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro y se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Amén. Amén. Como les decía, esta es la continuación de lo que nosotros compartimos hace 2 semanas atrás. Y lo que el Señor traía a mi corazón es el tema de la obediencia. Qué importante es que nosotros podamos obedecer a la obra del Espíritu Santo. Si hay algo que nosotros podemos ver claramente en el libro de Hechos, es que el Espíritu Santo se siguió moviendo y formando y levantando a la iglesia de Jesucristo. Todo lo que la iglesia hacía, desde los que estaban justamente en autoridad, a los que también formaban parte, podríamos decir, miembros comunes de la iglesia, todo y cada uno de ellos habían aprendido y comenzaron a aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo y al ser guiados recibían directivas de parte de Dios. Entonces la iglesia de Jesucristo fue fuertemente edificada en la obediencia a Dios, en lo que Dios decía, en lo que Dios ordenaba, en lo que ellos tenían que hacer. Ellos escuchaban que el Señor los dirigía y luego obedecían a lo que el Señor les mandaba que tenían que hacer. Lo hacían de manera gozosa, lo hacían de manera responsable, lo hacían de manera voluntaria, no lo hacían obligado. Por eso nosotros podemos ver también en este pasaje que le estaba compartiendo la obra del Espíritu Santo trabajando en la obediencia. Y cómo nosotros lo podemos tener presente también para nuestra vida. ¿Qué es lo que me resalta a mí? Primero que nada, que el Espíritu Santo nos guía a los corazones sedientos. Y yo tengo que aprender a ser obediente a lo que Él me quiere guiar o dirigir. En este caso, el Espíritu Santo comenzó a tratar con la vida de Pedro, comenzó a tratar con la vida de Cornelio. En Cornelio desató el deseo de Dios, el deseo de profundizar en lo espiritual. Amén. Amén. Y en Pedro comenzó justamente un trato interno en relación a la religiosidad que todavía mantenía como judío, los preceptos, las costumbres, cómo el Espíritu Santo iba a comenzar a enseñarle a Pedro cómo debía de moverse en este nuevo tiempo que era el inicio de la iglesia. Ahora el Espíritu Santo guía a Pedro y le dice: van a venir a buscarte después de la visión que él tuvo. El Espíritu Santo le dice: te van a venir a buscar,
vos andá con esa gente, porque yo los envío. Entonces Pedro no da vuelta y en cuanto llega a esta persona, dice que lo hospeda y al día siguiente parten. Nosotros arrancamos, dice, un día después llegó a Cesarea, Cornelio estaba esperándolo. ¿Por qué esperaba Cornelio? Porque había sed, porque había hambre en su corazón. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer en este tiempo es guiarnos a los corazones sedientos. Por eso yo tengo que prestar atención en este tiempo. Yo tengo que prestar atención porque el Espíritu Santo va a poner gente sedienta de la obra de Dios. Muchas veces es como que vamos a luchar con gente que no quiere saber de Dios. Y muchas veces nosotros hasta nos empecinamos, y otra vez, y le queremos hablar, y le queremos meter el Evangelio en un sándwich un poco más. Comelo y que lo reciba. El Señor va a traer gente sedienta, hermano. Y el Espíritu Santo va a comenzar a guiarnos a esa gente sedienta, a los corazones sedientos. En este caso era Cornelio. El Señor habló con Cornelio a través de un ángel y le dijo: anda a buscar a un tal Pedro que se encuentra en tal dirección, tráelo porque él te va a predicar. ¿Y qué hizo él? Lo mandó a buscar. Un corazón obediente arranca como instintivamente a ser obediente a Dios. Por más que no tenga mucha letra, por más que no tenga mucho conocimiento de Dios, pero si hay hambre y sed de Dios, va a comenzar a buscar y lo va a comenzar a esperar. Va a esperar en Dios, pero no va a ser una espera pasiva, sino que va a ser una espera activa. ¿Por qué? Esa espera activa lo llevó justamente a mandar gente. Porque él podría haber dicho: qué tremenda la experiencia que tuve. Tuve un ángel, y se podría haber quedado con la experiencia, ¿no? Como muchos se casan con la experiencia de lo que pasa en el culto. En el culto me sacudí, el Espíritu Santo me tocó, y yo lloré, y yo temblé, y después me arrodillé, y fue tremendo lo que sentí. Gloria a Dios. Pero ¿y después qué? No, después nada, me fui a mi casa. Me comí los ravioles el domingo y ya después el lunes arranqué con la mía. El Espíritu Santo lo que va a hacer es llevarnos a corazones sedientos, que no se casan solo con la experiencia inicial de haber sido visitado por un ángel, de haber tenido una experiencia sobrenatural, sino que van a tener una búsqueda activa, van a comenzar a buscar de Dios, van a comenzar a preguntarte. Estaba acordándome de hace unos años atrás, tenía un amigo que tenía una verdulería y en el depósito de esa verdulería hacíamos la célula de los jóvenes y varios jóvenes recibieron el Espíritu Santo entre medio de las lechugas, los tomates, y recuerdo de que había un jovencito que iba, un preadolescente que iba a la verdulería, pero de metido nomás, porque como siempre había jóvenes ahí, entre medio estaba yo, que no era tan joven, pero siempre estaban los jóvenes ahí, él quería estar ahí, se metía. Y me acuerdo que le decía a un chico: predicame de Jesús, le decía. Qué pesado, Francisco, andate, le decía. Le decía: el Señor te lo está dejando en bandeja. Pero cuando no estamos con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el predicar es pesado. El predicar es: y otra vez voy a tener que hablar de Cristo. No, mejor me callo, que nadie se entere que soy cristiano, mejor. ¿Por qué? Porque también me las mando, entonces mejor que nadie se entere que sea cristiano. Y yo me acuerdo la insistencia de ese chico, y yo le decía: pero ¿y predicarle? Ya viene otra vez, decía, qué pesado, dice, qué lindo. Y me acuerdo que un día yo le dije: mirá, Francis, esto es así. Le prediqué el Evangelio, le prediqué el Señor. ¿Quería aceptar a Jesucristo? Sí, decía. Y aceptó a Jesucristo. Y él iba a la iglesia católica, pero él tenía hambre y sed de Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Años después lo encontré, él recibido de paramédico, y me dice: ¿te acordás quién soy yo? Fui a hacer una visita al policlínico y me dice: ¿te acordás quién soy yo?
Digo, vos sos, porque yo le decía a Francis, sí, me dice, estoy yendo a una iglesia evangélica. Años después. Pero qué importante, hermanos, es poder distinguir cuando hay un corazón sediento. Y hay veces que va a pasar un poco más de tiempo para ver un resultado. Pero lo más importante es que yo suelte el Evangelio de Jesucristo. Porque la palabra de Dios se defiende sola. La palabra de Dios es la que actúa en el corazón. No son mis palabras, no es la forma en que yo tengo de hablar, no es que, como decimos en el criollo, porque yo tengo labia, ¿viste? Y yo hablo y me suelto y soy gracioso y qué sé yo. No, no es eso, hermano. Es la palabra de Dios la que cambia el corazón. Es solo la palabra de Dios la que llega a lo profundo del corazón. ¿Amén? Amén. Dios no va a poner gente sedienta, hermano. Entiéndalo, entiéndalo. Dios va a poner gente sedienta como levantó a Cornelio con un corazón que deseaba más de Dios, que mandó a buscar a Pedro. Y él sabía que Pedro iba a traer el plato fuerte a esa reunión. ¿Qué hizo él? Organizó una célula. Fíjese, hermano, está acá. Y nosotros que luchamos con abrir una casa de oración, luchamos con querer, tiene que ver con la sed. Tiene que ver con el hambre de Dios que a veces tenemos o no. ¿Y qué hizo Cornelio? Dice, esperándolo con los parientes y amigos íntimos que habían reunido. Y después dice más adelante, entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Cornelio organizó una célula. Ni siquiera sabía lo que era una célula. Nosotros hoy le llamamos célula o grupos pequeños, como quiera decirlo. Pero ¿qué hizo él? Va a venir alguien que nos va a predicar. Vení, te invito. Te invito. Vení que vamos a compartir la palabra de Dios. Algo nos va a decir, porque yo recibí el mensaje de un ángel. Vengan, vengan. Llamó a los parientes, llamó a los amigos. Qué interesante es poder ver que cuando hay un corazón sediento, hay una búsqueda activa del Señor. Hay un deseo, hay unas ganas. Y no es que justamente Cornelio puso como obstáculos para que viniera Pedro, sino todo lo contrario, hizo todo lo posible para recibirlo. Y estaba como deseoso, estaba con ganas de recibirle. Estaba con ganas y apenas llegó, le recibió y le comenzó a hablar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nos habla justamente, él llega y se postra delante de Pedro. ¿Por qué? Porque tenía tanto deseo, pero no tenía dirección, no tenía palabra de Dios. ¿Y saben qué, hermano? Si hay algo que yo puedo entender también es que Dios no solamente nos va a llevar a los corazones sedientos, sino que nos va a llevar a gente que necesita que le instruyamos en la palabra. Y para eso necesita un voluntario. La obra de Dios es voluntaria. Dios sigue buscando corazones que se dispongan en sus manos, no eruditos, no gente que tenga como grandes capacidades intelectuales. No, Dios siempre busca el corazón. Dios busca el corazón, un corazón sediento, un corazón dispuesto. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Dijo, bueno, quédate inspirado, querido, porque mirá, me duelen los juanetes, largo camino para llegar acá. Así que por lo menos adorame un rato. No, no hizo eso. Dice que no recibió la adoración. ¿Por qué? Porque dice, yo soy un humano igual que vos. Levantate, ponete de pie. Automáticamente comenzó a enseñarle. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros a veces pensamos que para enseñar yo tengo que saberme de Génesis y Apocalipsis. Entonces ahora sí estoy preparado. No, hermano, la palabra no me enseña eso. La palabra me enseña que hay que tener un corazón dispuesto. Y el Espíritu Santo nos guía. ¿A dónde había una guía de discipulado que dijera, Pedro, dile a ese hombre que se levante? No. Él dijo, no, es sentido común.
No, levantate, no me adores, yo soy igual que vos. Pero tiene que haber un corazón que esté dispuesto a levantarse o a ser levantado como punta de lanza. ¿Y saben cuáles son nuestras excusas hoy? Permítanme decirlo así porque no hay otra que decir excusa. El tiempo. El tiempo es nuestra gran excusa hoy. Después viene el conocimiento. Yo no sé tanto de la Biblia, pero la palabra no me enseña de que era cuestión de que sobraba tiempo o de que había mucho conocimiento. La palabra me enseña de que había un corazón dispuesto a ayudar a otro. ¿Será que Dios podrá encontrar en este lugar un corazón dispuesto a ayudar a otra gente? Por más que no haya tanto conocimiento, hermano. Porque si yo me doy cuenta de que no tengo tanto conocimiento, bueno, me pongo a buscar de Dios y a leer un poco más la Biblia. Ahora, la obra del Espíritu Santo, como le decía también en la predicación anterior de hace 2 semanas, no solamente estaba tratando con un corazón sediento, sino que estaba tratando con un líder que estaba siendo levantado por Dios. Este hombre que había tenido una experiencia con Jesucristo, este hombre que había caminado por más de 3 años, pero que sin embargo en el último tiempo, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Le negó, se apartó. Porque a veces nosotros tenemos esa tendencia de que la persona que Dios va a levantar, y no, viste, tiene una facha, es alto, rubio, azule, no, el porte que tiene, la inteligencia que tiene, no, porque tiene título, tiene universidad, tiene, no, y trabaja, labura, no, tremendo. Y nosotros a veces tenemos como ideales. Y ponemos al liderazgo como en un lugar de ideal. Y como es un ideal, decimos, no, yo no estoy a la altura. Yo no voy a poder. Pero ¿qué pasaría si hoy el Espíritu Santo te dice al corazón, quiero levantarte? O vas a ser alguien que va a abrir una obra. No tan lejos. Pero vas a abrir una obra y vos vas a ser el encargado de predicar, de ayudar, de bendecir. Y algunos ya empiezan, aleluya, miran para otro lado, que no me mire a mí, que no me mire a mí. Algunos espirituales empiezan, aleluya, agachan la cabeza, no me vaya a mirar y justo me saca que soy yo. Es algo entre Dios y usted, pero la posibilidad está, sí está. ¿Por qué? Porque Dios busca corazones, no busca gente perfecta. Dios busca un corazón dispuesto, no gente que idealizamos, que tiene título y que tiene conocimiento, y que tiene que tener un corazón que le busque a Dios. Amén. Amén. Ahora, fíjense que Pedro fue el hombre, a mí me gusta Pedro como personaje bíblico, porque muchas veces me siento identificado con él. ¿Me siento identificado en qué sentido? Que nos deja en claro que él no era perfecto. Entonces ahí entramos nosotros. Ahí nos da la posibilidad de poder entrar nosotros. ¿Por qué? Pedro se vuelve a Dios, Dios lo va a buscar, le cocina un pescadito, le dice, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. Bueno, cuida mis ovejas. Bueno, después queda, ¿no? En la ascensión es uno de los que lo ve partir. Y recuerden, dijo el Señor, no se vayan porque va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Y tenían que mantenerse en el lugar y tenían que orar. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron orando, entre ellos Pedro. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿quién estaba ahí? Pedro. ¿Y quién fue que se levantó cuando dijeron, estos están todos borrachos? Pedro. Ahora, ¿Pedro era perfecto, hermano? No. Aún después de la venida del Espíritu Santo, recuerde un poco más atrás el texto, el Señor le da un éxtasis, una visión profunda, ¿no? ¿Y qué dice que ve? Un lienzo, animales, el Señor le dice, mata y come, mata y come. Y él dijo, no, yo eso no lo voy a comer. Habló con el Espíritu, en el Espíritu, le dijo que no a Dios. Y Dios dice que bajó, como que 3 veces tuvo esa experiencia,
Y hasta que el Señor le dijo, ¿qué le dijo? No llames. Entonces, ahí quedó pensando Pedro todavía, no es que entendió de una. Porque a veces también tenemos esto, y vamos a tener una experiencia sobrenatural, una experiencia del Espíritu. Dios me va a dar un sueño, una visión, y a veces no terminás de entender, por más visión que Dios te da. Hay veces que la comprendés después, como le pasó a Pedro. ¿Por qué? Porque fíjense cómo entra Pedro, ¿no? Encuentra un corazón sediento que lo va a buscar, que lo trae, hace una super célula, no sé, 20 personas, ya estoy evangelástico, 20, 30 personas, estoy estirando el número así como para que se imaginen. Pero ¿qué dice Pedro? Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Hay otra versión que dice: para nosotros es abominable entrar en casa de extranjeros. Y saben que la palabra abominable significa asqueroso, repugnante, detestable. Así de simpático era Pedro con los extranjeros. Y uno diría, pero ¿cómo? Si tuvo una tremenda visión, fue ungido por el Espíritu Santo, el Señor lo direcciona. Hermano, no busca gente perfecta el Señor. Eso nos tiene que a nosotros animar a que entramos ahí por la puerta también para ser llamados por el Señor, porque Él va a tratar con nuestra vida, Él va a tratar con nosotros. Ah, ¿viste la pastora? Me saludó. Qué antipática. Cuando ella es pastora, ella tendría que ser la primera en saludar, recibirme con 2 ósculos santos. ¡Mua, mua! Dios está tratando. Pero a veces nosotros idealizamos, hermano. Pensamos que los que sirven son gente perfecta. No, hermano. No, porque si no yo no estoy entendiendo la palabra. Pedro entra en la casa, imagínense un celulón. Miren, para mí es asqueroso estar acá. Simpático Pedro. Para mí es abominable entrar en casa de extranjeros. Pero como me ordenó Dios, ¿no? Manto de piedad, pues ahí. Pero como me ordenó Dios, yo vine. Y a veces Dios trata así con nuestras vidas. Y nos lleva a lugares donde tal vez nosotros no tenemos tantas ganas de ir. Y me sorprendió de que Dios me marcara otra vez este tema. Por algo, creo que nosotros estamos siendo tratados por Dios. En ese sentido. ¿Por qué? Porque a veces Dios te va a llevar a lugares donde vos no tenés ganas de ir, donde no te sentís tan cómodo. Qué lindo, hermano, es cuando vos vas a un lugar donde tenés afinidad. Y uno dice, bueno, pasamos una linda tarde, hablamos del Señor y charlamos y compartimos. Pero ¿y cuando vas a un lugar donde tal vez como que no sabes ni qué decir? Porque bueno, la simpatía a veces no fluye, hermano, de par a par, y hay que ir igual. Y eso es lo que a veces nosotros no estamos tan dispuestos a hacer. Pero Dios tiene que tratar con nuestra vida. Ahora, hermano, ya que tenemos el ejemplo acá, no vaya a ponerse como Pedro. Es decir, para mí es asqueroso venir acá. No, sea un poco más amable, porque la obra del Espíritu ya está actuando en nosotros. Tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos tiene que ir entrenando y capacitando para justamente dar lo mejor de nosotros. Pero muchas veces, como les decía, nosotros pensamos que Dios nos va a llevar a lugares donde nosotros siempre va a tener que estar, como que yo voy a estar satisfecho, como que yo voy a estar feliz, ¿no? Como que el servicio siempre es como con felicidad y gozo, y a veces tenés que hacerlo. A veces tenés que hacerlo. A veces tenés dolor de cabeza y tenés que estar igual. Y hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ayudar y porque el premio después va a ser mayor. Porque nosotros sabemos que todo lo que hacemos para Dios va a tener una recompensa eterna y va a traer consecuencias eternas. No solamente por mí, hermano, porque a veces, vuelvo a repetir, ponemos el ojo solo en sentirnos nosotros bien a la hora de servir.
pero no saben cuán importante es para la otra persona que vos le puedas compartir la palabra, que haya alguien que disponga de su tiempo y que vaya a compartirte la palabra de Dios y que te vaya a abrir los ojos a través de la palabra de Dios. Y tal vez esa persona después recibe un milagro, recibe una transformación en su vida, su cuerpo tal vez es tocado por una palabra que vos compartís. Pero muchas veces nosotros pensamos que todo está relacionado con lo que yo siento. No, hermano, no se limite solo a eso. Y hay veces que sí Dios le va a permitir sentirse bien y disfrutar, y hay veces que no va a ser tan agradable. Como en este caso para Pedro no era tan agradable y él lo dejó bien explícito. Pero aún así, nosotros necesitamos seguir como avanzando y sirviendo a Dios. Ahora, ahí es donde interviene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque justamente donde nosotros vamos al lugar donde tal vez no hay tanta afinidad, el Espíritu Santo comienza a actuar. Y yo me imaginaba esto, hermano, es como una gran maquinaria que tiene engranaje que le falta aceite y que comienza a hacer fricción y que comienza a ponerse tensa una situación. El Espíritu Santo viene como aceite ahí y comienza a tocar las vidas y ya comienza a desaparecer esa fricción. Pero necesitamos la obra del Espíritu Santo. Por eso yo le animo a que en este tiempo siga buscando de la obra del Espíritu Santo. Que usted pueda permitir que el Espíritu Santo sea derramado en usted. Poder decirle así, tal cual: Espíritu Santo, vení a mi vida. Jesús, derramá de tu Espíritu sobre mi vida. ¿Por qué? Porque justamente eso nos capacita que cuando nos toca enfrentar una situación que tal vez no es tan favorable o no es tan afín, el Espíritu Santo va a comenzar a intervenir y va a hacer que todo eso se lubrique y va a hacer que eso comience a funcionar como debe de funcionar. Yo no cambio a la gente, ni usted tampoco, hermano. El único que cambia el corazón del hombre es el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Y a medida que nosotros dejamos que el Espíritu Santo fluya y gobierne nuestra vida, nosotros vamos muriendo a nuestro yo. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros no tenemos la obra del Espíritu Santo, lo que domina y lo que prima es la obra de la carne. Por eso nosotros encontramos creyentes que justamente todo el tiempo quieren estar en una posición de demanda. ¿Por qué? Porque no permiten la obra del Espíritu Santo. Y siempre es como una situación tensa la obra del Espíritu Santo. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en mí y en la vida de todos los hermanos. ¿Justamente para qué? Para que la maquinaria de Dios, que es la gran comisión, se siga cumpliendo, hermano. Porque no porque haya tensiones entre mi esposa y yo voy a dejar de predicar. No, hermano, tenemos que seguir y tenemos que arreglar y tenemos que permitir la obra del Espíritu Santo. ¿O usted piensa que nosotros a veces no nos agarramos? Sí, hermano, tenemos nuestro carácter como cualquiera. Nosotros acá en la iglesia ponemos la mejor carita y ponemos cara de, no, el algo así, de luz, así. No, pero a veces uno, hermano, tiene momentos de discutir o hay tensiones. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo dejo que el Espíritu Santo actúe, yo comienzo a morir. Comienzo a morir a mi carne, comienzo a morir a ese yo que siempre anteponemos, hermano. La persona evidencia que no tiene obra del Espíritu cuando todo el tiempo es yo, porque yo pienso, porque yo siento, porque yo esto, porque yo. Cuando el Espíritu Santo comienza a orar, ese yo comienza a morir y comienzo a dejarlo un poco de lado. ¿Por qué? Porque yo comienzo justamente a tener presente la vida de la otra persona y digo, bueno, tal vez le pasa algo, tal vez justamente le duele el estómago y me contestó así, tal vez hoy tuvo un mal día, tal vez está desanimado, le pasó algo, le bajaron el sueldo, y qué sé yo no me enteré, pero bueno, está desanimado el hermano.
Entonces yo tengo que tratar de entender. Ahora, nunca voy a ponerme en el zapato del otro si la obra del Espíritu Santo no está en mí. Si yo no permito la obra del Espíritu Santo. Pablo, en Gálatas 2:20, no lo busque, yo se lo voy a leer en esta versión, Nueva Traducción Viviente, Gálatas 2:20, Pablo lo expresaba así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros tenemos todavía este cuerpo terrenal, amén, pero ya no vivimos nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Por eso yo tengo que dejar que Él siga viviendo, que Él siga morando, que Él siga abarcando cada vez más mi corazón, que me siga llenando el corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo no voy a luchar con las obras de la carne. Ahí es donde yo no voy a luchar con que si hago o no hago la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros no permitimos la obra del Espíritu Santo, como le decía, nosotros decimos, yo. Es mi vida, con mi vida yo hago lo que quiero, a mí no me manda nadie. Frase que a veces dicen en otras iglesias, acá no, por supuesto. Yo soy así, a mí no me manda nadie. Yo hago lo que quiero con mi vida, porque mi vida es mía. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo, amén. Porque Dios quiere seguir trabajando en nuestra vida. No solamente está trabajando en el que tiene un corazón sediento, sino que también está trabajando en aquel que Dios está levantando. Y Dios sigue obrando justamente de manera múltiple, podríamos decir. Poder entender de que Dios se mueve de diferentes maneras y que no está limitado a la vida de una sola persona. Dios está obrando en todos, hermanos. Dios está obrando. Ahora, también el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo va a fluir como respaldo de la predicación del Evangelio. Pedro llega al lugar donde estaba Cornelio, que había hecho una gran célula con parientes y amigos, y Pedro comienza a predicar, comienza a hablar del Señor. Dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora, comprendo que en realidad para Dios no hay nada, no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Acá es donde Él comienza a seguir masticando la visión que Él tuvo y las palabras que el Señor le dijo. Ahora Él comienza a ver que había mucha gente de otras nacionalidades que tenían el deseo de Dios, que tenían deseo de buscar de Dios como Él estaba buscando de Dios. Y dice, ahora estoy entendiendo. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Y esto también es importante que nosotros podamos resaltar para este tiempo. Justamente que la predicación del Evangelio, la predicación de Pedro, estaba fundamentada en la persona de Jesucristo. Hoy, hermano, usted puede encontrar 3 millones de lugares donde puede escuchar la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. Pero en muchos lugares ya no se está predicando ni de Jesucristo, ni del sacrificio de la cruz, ni de la sangre de Jesucristo, ni de la santidad. Dios, están hablando de diversos temas que llevan por otros lugares, que a veces ni siquiera se necesitan, a veces es más psicología dentro de la iglesia, y es casi un mensaje humanista. Pero Pedro habló de Jesucristo. Pedro dijo que el mensaje que ellos habían recibido era un mensaje de paz. ¿Por qué? Porque en ese tiempo justamente él estaba entendiendo que había que derribar las barreras de las razas. ¿Por qué? Porque para un judío era asqueroso estar con un extranjero. Y él entendía que esa barrera Jesucristo la había anulado. ¿Saben que la palabra gentil
tiene una connotación peyorativa, que es perro. Y los judíos, cuando decían gentil, estaban diciendo estos gentiles, estos perros. Para nosotros es gentil y suena como gente o qué persona gentil, qué amable. No, para el judío era perro. Entonces así de despectivo eran los judíos que habían recibido a Jesucristo, pero ahora tenían que entender de que el mensaje era para todo el mundo, era para toda nación, para todo pueblo. Amén. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener presente, que el mensaje de Jesucristo traía la paz entre Dios y los hombres. Por eso también fue muy característico en el primer tiempo que el saludo de la iglesia también era paz. Shalom, era paz. ¿Por qué? Porque ellos habían encontrado la paz en Jesucristo. Hoy, hermano, es el único lugar donde nosotros podemos encontrar la paz y la tranquilidad de nuestro corazón. Solo en Jesucristo. No en una iglesia, no en una organización, no en los eventos, ¿sí?, que se pueden llegar a organizar. Y no estoy en contra ni de los eventos ni de los recitales, pero hermano, cuidado. Nosotros encontramos nuestra paz solo en Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, Pedro, me gusta también poder ver que él dice en el versículo 39, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Pedro comenzó a asumir su posición como testigo. Él asumió su identidad como testigo. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que poder asumir esa identidad para poder soltar un mensaje con autoridad. Ahora, cuando yo creo en el mensaje, creo quién soy yo, creo cuál es mi lugar dentro de ese mensaje, yo puedo predicar con autoridad. Yo puedo creer lo que estoy predicando y yo puedo soltar un mensaje que va a afectar. Imagínense que yo les comience a hablar del gozo de Dios. Y sí, hermano, la palabra nos dice que hay que tener gozo. Gozo en medio de las pruebas. Yo estoy mal, pero bueno, tengo gozo. ¿Usted cree que yo estoy creyendo el mensaje? No estoy creyendo nada. Por eso uno tiene que creer. Tiene que creer cuál es su posición en Dios. Y nosotros tenemos que asumir nuestra posición. Somos testigos de Jesucristo. Somos testigos del mensaje de la cruz, que solamente en Jesucristo podemos encontrar la paz. Por eso yo tengo que asumir mi identidad como la asumió Pedro. Y él dijo, nosotros somos testigos. Yo soy testigo. Yo fui testigo. Yo estuve ahí. Y ¿sabe qué, hermano? Yo puedo hablar de la sanidad. Pero cuando yo fui sano de algo, y yo le puedo asegurar que el mensaje va a ser distinto. Yo puedo hablar de ser libre en Dios, pero cuando yo experimenté ser liberado de mis tormentos, y yo puedo hablar con autoridad de lo que es ser liberado. Cuando yo puedo hablar de la vieja vida y de lo que disfruto estar en Dios, porque yo tuve una vieja vida, yo puedo hablarlo con autoridad. Y cuando hablamos con autoridad, algo pasa en el corazón de la gente. Por eso, hermanos, yo no tengo que compartir desde mi intelecto, yo tengo que compartir desde mi corazón. Porque cuando yo suelto un mensaje desde el corazón, es cuando nosotros llegamos a otro corazón. No porque mis palabras sean bonitas, sino porque somos usados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mientras Pedro todavía no terminaba de predicar, cayó sobre todos la obra del Espíritu Santo. Hermanos, el respaldo de Dios vino sobre Pedro, no porque Pedro hablara bonito, sino porque Dios quería moverse. Dios es el mayor interesado en su obra. Dios es el que más interesa en las almas que todavía no le conocen. Por eso Él quiere derramarse, pero necesita que alguien predique la palabra de Dios. Él necesita que alguien suelte el mensaje de Jesucristo. Y ahí yo le puedo asegurar que usted va a experimentar el respaldo de Dios. Y que corazones van a comenzar a ser tocados y transformados. La palabra nos enseña entonces que mientras Pedro estaba predicando,
estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y fíjese lo que dice acá: los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque hay alguno que está dentro, hay alguno que está acompañando a Pedro, que dice que cree, pero tal vez no cree tanto. Y había muchos que lo estaban acompañando a Pedro que no creían en esto de que el Espíritu Santo podía caer también sobre los extranjeros o gentiles. Ahora ellos quedaron asombrados y dijeron: sí, realmente, el Espíritu Santo cayó sobre estas personas, es el favor de Dios sobre todas las naciones. Por eso también aprovechó la oportunidad Pedro y dijo: ¿hay algún impedimento para que pase alguno por las aguas? Y ¿sabe qué, hermano? Esto también me habla, para terminar, de saber aprovechar las oportunidades. Saber aprovechar las oportunidades. Porque él vio, la manifestación de Dios estaba. Y cuando Dios está en un lugar, uno tiene que aprovechar la oportunidad para justamente accionarnos en fe, llevarlos al compromiso, porque el bautismo significa compromiso. Y hoy lo que nosotros necesitamos es justamente corazones sedientos, corazones que se dejen tratar por Dios y personas que estén dispuestas a seguir predicando de Jesucristo. ¿Podrá encontrar el Señor en este lugar corazones así? La respuesta la tiene usted. No es necesario que me la diga a mí, lo importante es que usted se lo pueda decir a Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera